Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con María Eugenia Morón Iglesias, Fernanda Calderón, Eduardo Salazar y Santos Mondragón vamos a hablar de la serie documental titulada Narcosatánicos, un trabajo de N+ Docs que ya se puede ver en la plataforma de ViX. Así que quédese aquí en N+ Foro que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Narcosatánicos es una serie documental que ya se puede ver en la plataforma de ViX, donde cuentan la historia de una organización criminal que realizaba prácticas oscuras, vamos a llamarlos, como de magia, de santería, en fin, en Matamoros a finales de los 80s, un caso que realmente sacudió a la opinión pública nacional. Y todo comenzó con la desaparición de un estudiante estadounidense y que gracias a una investigación se descubrió la forma cruel que operaban estos criminales. Para hablar de Narcosatánicos, un trabajo de N+ Docs, doy la bienvenida en primer lugar a María Eugenia Morón Iglesias. Ella es la directora de este documental. María Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por venir. También nos acompaña Fernanda Calderón, quien es periodista. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo, muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. El querido Santos Mondragón, periodista de N+. ¿Cómo estás, Santos? Leo, muchísimas gracias por la invitación. Ya, mucho que contar de este tema. ¿Verdad? Muchísimo, así es. Sí. Y el querido también Eduardo Salazar, ¿no? Periodista de N+. ¿Cómo estás, Eduardo? Ya llevas tantos años que ya hasta te sacan en documentales. ¿Cómo ves? Sí, recuerdo ese caso y llamó muchísimo la atención a la opinión pública. Así es. María Eugenia, ¿por qué decidieron hacer este documental? Bueno, es un caso que es necesario traerlo a la memoria porque para entender dónde estamos a nivel de criminalidad tenemos que ver hacia atrás, ¿no? Y entender de dónde sale esto. Y esto fue un parteaguas, el caso, casi, o sea, antes había un tipo de criminalidad y Narcosatánicos dio permiso a que se elevara el tipo de criminalidad pues en México y de hecho Federico Ponce, uno de nuestros entrevistados, lo dice, que es como que fue una escuela, ¿no? de horrores que vendrían después pues aquí en México. Sí, bueno, y lo que estamos viviendo, ¿no? Justamente, sí. Así es. Muy basado en el archivo en que ha demostrado ser una joya verdaderamente, el archivo que tiene Televisa, lo que era Noticieros Televisa y ahora es N+, ¿no? Justo, sí. De hecho, Santos, que fue el que inició el proyecto, hizo un primer barrido, digamos, de todo lo que había, incluso en Filmoteca, que no teníamos digitalizado. Y salieron joyas y una cantidad de material exclusivo que nada más tenemos nosotros, porque eran las cámaras de Televisa las que estuvieron ahí para levantar en el rancho, en la morgue, o sea, como cosas muy, muy interesantes. ¿Tú cómo viste, Santos? Porque yo ya vi el primer capítulo y estoy picado para ver los demás episodios, pero me llama la atención pues el material, ¿no? Correcto. Que consiguieron. Sí, tiene mucha razón Maru en decir que 1989 es un parteaguas este caso de un cubano-americano que practica la santería y que pues es de los primeros grupos criminales en la frontera que ya había un antecedentes del narcotráfico, que traficaban con marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Pero este sujeto, pues lo que hacía era, practicando la santería, practicar ritos para que les fuera bien en el cruce de la droga. Entonces, yo recuerdo 1989 porque yo acababa de ingresar a Televisa en un programa que se llama 60 Minutos, que era el primer programa de periodismo de investigación. Sí. Y un compañero, Miguel Ángel Collado, lo mandan a Matamoros. Él realiza un programa de 60 minutos, de 1 hora, y ese material lo pudimos encontrar muchos años después, buscando en la Filmoteca Televisa, que como dices, tiene un acervo impresionante. Hay investigadores de la UNAM que vienen aquí a hacer investigación de ese archivo y encontramos ese material. ¿Y qué encontramos? Que se convierte tal vez en un material muy rico. Me atrevo a decirlo, Leo, pues ahorita estamos hablando, hace mucho no hablábamos de encobijados, decapitados, de gente de multihomicidios y hace 30 años este fue el primer caso, me atrevo a decirlo, donde 12, 14 cuerpos son hallados mutilados de una manera increíble y que en una fosa. siembra un precedente, ¿no? Siembra un precedente
Encontramos también a lo largo de esta investigación, con Fer y con Maru, su equipo, en esta filmoteca, pues testimonios valiosos como el entonces procurador Coello Trejo. Que luego lo entrevistan ahora. Que luego lo entrevistamos ahora. Lo mandamos muchos saludos, es todo un personaje. Todo un personaje con su despacho. Federico Ponce Rojas, que estaba en la Procuraduría, entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Él es el héroe de esta película. Es el héroe. Y también, pues... el jefe de la policía de Bronzeville, que es también otro personaje. George Gavito, que tiene toda... ahí platica y después Maru nos va a decir esta historia de por qué queman el cuarto donde se hacían los rituales, por qué lo queman. Eso me pareció increíble. Era una evidencia importante. Quemaron la evidencia. Correcto. Sí. Pero todo por creerse el tema de que quemando la olla esa iba a salir, iban a encontrar el demonio. O sea, se creyeron la misma historia de la magia negra, ¿no? O sea, y destruyeron toda la evidencia. Es impresionante ese Entonces, encontramos testimonios increíbles. Digo, hay artistas que están vigentes, que tuvieron relación con Adolfo de Jesús Constanzo. Políticos también. Y políticos a muy alto nivel. Comandantes de la Judicial de la Ciudad de México y de la PGR, entonces, Procuraduría General de la República. Entonces, encontramos todo ese material que hace un proyecto, un tema apasionante en estas dos entregas. Fernanda, tú como periodista, pues uno saliva por una cosa así, ¿no? Es el primer documental en el que participo. Espero que sigan muchos más porque me encantó haber participado en este documental. Caigo, por suerte, ayudando a Santos en la investigación. Y empiezo a investigar el caso y es un caso que desde el minuto 1 te atrapa. Y empiezas a encontrar pues información en diferentes portales hoy en internet que se subieron en su momento cuando comienza todo a subirse a los buscadores y a las páginas de internet. Empiezo a encontrar todo lo que se había publicado en 1989. Entro al archivo de lo que ya estaba digitalizado y entrar al archivo es una joya. Puedo estar horas en el archivo viendo a Lalo reportear, no solo eso. No ha cambiado nada, ¿verdad? No ha cambiado nada, él sí tiene un pacto con el diablo, para que veas, ¿no? Puedo encontrar muchísimas cosas y ahí empiezo a involucrarme cada vez más y empiezo a levantar la mano con los jefes y decir, quiero ayudar más a Santos. Y llegaba con Santos y encontré esta información y ahora encontré esto. Y empiezo, dentro de mi investigación, a buscar a los protagonistas de la historia, a las personas involucradas, quién vive, quién ya no vive, quién se sabe dónde está, en dónde están, llamadas por teléfono, está en este penal esta persona, no te puedo decir porque no eres familiar. ¿Cómo le voy a hacer para saber si está o no? Mandar una carta al órgano correspondiente. Toda esa investigación, la verdad, fueron pues varios años, como 3 años de investigación y de compartir entre todos. Pero divertido. Muy divertido, muy interesante leer. Hay libros también sobre este tema. Sí, citan algunos, ¿no? Ahí. Algunos los citamos ahí, otros no, pero hay libros por un autor estadounidense, por una mexicana involucrada que ahora te diremos quién es. Hay libros del tema y es que es un tema con mucha información y yo creo que ya depende de cada quien qué creer y qué no. Antes de sentarnos me preguntaron si yo lo recordaba. La verdad, yo no lo recordaba, pero pues tú lo has de tener muy presente. ¿Qué te habló el licenciado Sabludowski? ¿Te dijo, vaya usted a reportar? No, lo que pasa es que en aquel entonces... ¿Cómo fue? ¿Cómo te involucraste tú? Porque fue al final tu involucramiento, ¿no? Bueno, fue ya aquí en la Ciudad de México. Cuando sucedió lo de la frontera, la verdad es que yo no participé. Sí, ahí estaban los ahí más reporteros. Bien fue mi compañero César, bueno, los de 60 minutos. Sí, Miguel Ángel Collado. Miguel Ángel Collado, sí. Pero yo llegué a este caso porque yo cubría policía. Yo era el encargado de cubrir la fuente. La nota roja. La nota roja, tanto de la Secretaría de Protección y Vialidad, que así se llamaba, que era la Policía Preventiva, y las Procuradurías, así nos ponía Raúl Hernández, que era el jefe de información. Y bueno, pues esto de Adolfo de Jesús Constanzo sucedió en un fin de semana. Y el lunes, aparte fue un escándalo porque aventó dinero a la calle y pues era un personaje, bastante fuerte y misterioso. Sí. Y entonces yo estaba aquí en la redacción y me dice mi jefe, Raúl ¿aquí en Hernández, Chapultepec 18? Aquí en el cuarto piso. Sí. Y me dice, váyase para la conferencia de prensa. Sí. Y llego aquí al auditorio que está aquí, donde está la al lado del Procuraduría. Servicio Médico Forense. Al lado estaba el auditorio de la Procuraduría. La del Distrito Federal. Del Distrito Federal, un auditorio grandísimo. Sí.
Y cuando llego ahí, pues veo muchísimos periodistas, muchísima gente, no nada más de México, sino de Estados Unidos y de otros países. Pero además me llama mucho la atención que hay un altar santero en el auditorio junto a los ponentes, pues, quienes iban a dar esa conferencia. Paulus Kanga, que por cierto luego lo mataron. Lo mataron aquí en un edificio de la... En el edificio ese de Insurgentes. De Canadá, ¿no? Sí, el de Canadá, claro. No, el edificio Insurgentes, que está... claro, ahí Insurgentes y Yucatán, lo mataron en su despacho. Él había sido procurador, ¿no? De la Ciudad de México. Su procurador. Su procurador. Paulus Kanga. Y bueno, pues estaba Federico Ponce Rojas. Y pues yo estaba muy nervioso, ¿no? También, porque pues tenía poco tiempo de haber ingresado. Estabas jovencito, estabas chavito. Sí. Fue hace 36 años. Sigue estando. No, pero además en aquel entonces no era muy común hacer enlaces en vivo. No es como ahora que todos los días haces enlaces en vivo. En aquel entonces, pues hacíamos un enlace en vivo cada año. Que te llevaban una unidad de satelital. Sí, aparte, era un camionzote que llevar un camión, claro. 3 horas antes para 3 que kilómetros los de ingenieros cables. levantaran la parábola y pudiera encontrar el satélite. Iluminación. Sí, para que vean el tamaño del caso, que Leo, no había movilizaron. celulares. No, claro que no. Querías hacer un enlace o una llamada al estudio, ¿te acuerdas? Sí. Corrías a una cabina telefónica de las que había en la calle o al de la oficina ahí de la Procuraduría. O venías corriendo porque estaba aquí al lado. Oye, no, pero nada más concluyo con esto, que cuando empezó la conferencia de prensa, bueno, previo a que empezara la conferencia de prensa, yo estaba haciendo pues como un ensayo para mi enlace en vivo, ¿no? Porque pues, me iba a enlazar con Jacobo Saludowski. No era cualquier cosa, ¿no? O sea, ya en la noche ibas a estar... Entonces yo tenía que tener todos los pelos de la burra en la mano y saber todo bien. Y en algún momento en ese ensayo que estoy haciendo, pues le pregunto a alguien si está vivo o no está vivo, ¿no? Así sale. Sí. Y pues, no me acuerdo qué me contestaron, pero es la parte que sale en el documental. Y sale esto, resulta muy importante porque pues ya en el CEMEFO pues parece que el señor de Constanzo no estaba tan muerto como decían. Ya no les cuento más. O sea, es parte aquí del... Ahora, todo esto comienza, María Eugenia, y te digo, yo he visto el primer episodio, por la desaparición de un estadounidense. Justamente. O sea, al final, si no hubieran secuestrado a ese estadounidense, lo hubieran matado, quién sabe cuántos más se hubieran echado. O sea, esa es parte también de la tristeza de lo que sigue ocurriendo en este país. Nos enteramos de fuera de lo que pasa adentro. Claro, ¿no? Y fue por la presión de Estados Unidos de alguna manera, ¿no? Sí. Que nos enteramos de este grupo del crimen organizado, que también, por cierto, de satánicos no tenía nada, era santería, ¿no? O sea, fue la prensa escrita la que, en su afán de vender más periódicos, ¿no? Y se explica en el documental el origen del nombre narcosatánicos. Correcto. Dice el gobierno, nosotros no bautizamos a esta No los banda. bautizamos así, ¿no? Porque en realidad pues, era un santero, ¿no? Sí, él era practicante del palo mayombe. O sea, el líder estamos hablando, ¿no? Bueno, toda la banda Adolfo, al final termina siendo practicantes del palo mayombe. Sí. Pero, sí, o sea, el tema de satánicos, de hecho lo explicamos en el documental, nos lo dice Héctor Jiménez de Hora Cero, que es un término que surge, de hecho, aquí en Ciudad de México. Ni siquiera la prensa de Matamoros lo llamaba narcosatánicos. De la nota roja, ¿no? La prensa roja, ¿no? Exacto. Sí, claro. Acuérdate que esa época también tenía poco tiempo lo del chupacabras, ¿no? Ah, claro. Y pues era una forma también de distraer y llamar la atención. Sí, con esos títulos. Sí. Sí, y también retomando un poco lo que dices de Mark Kilroy, que es este estudiante norteamericano que desaparece. Cuando comienzan a desenterrar los cuerpos en el rancho, salen 13 cadáveres. 13 cadáveres de mexicanos. Aparte fortuito, ¿no? Es que ya hay otro, ya hay otro. A ver, ¿cómo? ¿Hay más? Es que justo eso nos pareció como muy interesante. ¿Por qué hablaron tan rápido? O sea, se sentaron con la policía y comenzaron, y de hecho nos lo dice... Creo que era George Gavito, que es el sheriff que nos decía que ellos se sentían protegidos por Constanzo porque él tenía como, digamos, relación con la policía. Entonces decían, no nos va a pasar nada, pues contamos todo. Pero deja tú eso, no solamente se lo cuentan las autoridades, se los cuentan a los periodistas. Sí, o sea, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención cuando empiezo a hacer con toda una tranquilidad además, ¿no? Cuando empiezo a hacer toda la investigación y me meto al archivo y veo la cercanía que tenía en ese entonces la prensa con las personas, con los presuntos o las personas acusadas, que hoy en día ya no existe. Hoy en día ya no es tan fácil llegar
con una persona y detenida le tienes que poner Oscar N. Y tapar el ojo. No, acá. Y yo ahí les decía, yo debí de haber nacido antes. Yo debí de haber estado reporteando en esta. Yo cubrí, seguramente, Lalo, conferencias de prensa aquí en la Ciudad de México, tanto en la Procuraduría de Justicia en ese entonces y en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde llegamos a la conferencia, nos presentaban después de la conferencia al presunto responsable y nos decían, lléguenle. No, y aparte muchos colegas actuaban como Ministerio Público. Ah, sí, lo hiciste tú. Sí, lo hiciste tú. ¿Por qué lo hiciste? Cuéntanos por qué la violaste. Muchachito. Y te lo decían, te lo decían. Entonces ahora es derechos humanos, ahora es imposible hacer eso. Bueno, el propio Coello dice que en aquella época, con todo respeto, no había órdenes de cateo y mandan luego al rancho. ¿no? Y hasta George Gavito dice, la extradición en ese momento era mi cajuela. Esa es una joya que dice, cuando yo tenía que perseguir a alguien en México, iba, lo agarraba en mi coche, lo metía en la cajuela y me lo llevaba a Estados Y porque tiene un Unidos. impacto no solamente nacional, sino internacional, porque este joven universitario vino a pasar las vacaciones a la Isla del Padre, pero era familiar de un funcionario de aduanas de Estados Unidos. Sí, de California. Entonces se levanta todo un problema diplomático ahí, hay declaraciones fuertes e importantes, y se echa a andar toda la maquinaria de la PGR y la Procuraduría Estatal para buscar a este muchacho, y en un retén, para andar buscando, agarran a uno de los responsables, uno de los miembros de Constanzo, de la banda, y él se creía intocable. Él creía que se siguió de largo el retén, porque traía los collares, traía los amuletos. Adolfo le hizo creer que no te van a hacer nada, vas a pasar invisible. Y de hecho, él les pide que un blanco, así lo dice Constanzo, que un blanco, le refieren las declaraciones, que quería un blanco para tener mayor protección. Correcto, por eso secuestran al estadounidense. Y al azar, lo encuentran en un bar ahí medio ebrio. Que quería pasar la frontera, ¿no? Es correcto. Spring Break. Y le ofrecen un ride, le ofrecen un aventón, ¿no? Y así lo levantan. Que era muy común que en aquel entonces, bueno, como ahora, no sé si siga No, siendo ya así. menos. Pero era muy común que estadounidenses vinieran a reventar a México, ¿no? Sí, bueno, eso sigue siendo, pero vaya, el cruce tan natural, ¿no? En la frontera sí ya se ha vuelto más digamos, complicado. Pero bueno, ¿qué caso, no? O sea, finalmente, al final del día, ustedes encontraron una beta interesante. Y yo también quiero decir que del episodio que vi, que me encanta ver esto en el documental de Paco Stanley y en el de Denise Merker sobre el PRI, en fin, me recuerda a los 80. Sí, claro. ¿No? O sea, es que Nuestra también tiene esa parte, ¿no? Bueno, claro. De ese mundo que ya no existe. Sí, ¿te acuerdas de los grandes secuestradores? Claro. Caletri, el Mochaorejas. Totalmente. Que significaron todo un evento en los 80s del secuestro en México, ¿no? Entonces, los grandes casos ahí están, en los 80s. Bueno, los grandes casos y el poder que tenía la televisora. Claro. ¿No? Era la única plataforma. Y Televisa sobre todo el noticiero entonces. de Jacobo Zabludovsky, Lalo, ¿no? Santos. Todo el mundo esperaba al noticiero para saber qué había pasado. 24 horas de la tarde y 24 horas de la noche. Con Lolita Ayala. 24 horas. Y hoy mismo por la mañana. Y hoy mismo por la mañana. Sí, exacto, ¿no? Pero eso ya no existe, Lalo, ¿no? Sí. Y a mí, la verdad, sí me da mucho gusto ver a mis compañeros ahí. Sale Abraham Zabludovsky, salen. Sí. Por ejemplo, en el de Denis salen todos los colegas. Correcto. Todos. Y me da mucho gusto. Pero de los narcosatánicos, yo sí quiero pues felicitarlas porque es un gran trabajo de recopilación. Y es meterte al archivo de Televisa, que eso es una maravilla. Es una maravilla. Como dice Fer, te puedes quedar horas viendo cassettes y cassettes y cassettes. No, que ya no son cassettes. De verdad, Pero sí. Y hasta hago 2 listas. ¿Qué ha cambiado en 36 años y qué no ha cambiado en 36 años? ver, porque cuéntanos. también encuentro muchas cosas que digo, pues esto es igual. A ver. Esas dudas que sí, qué tan involucrada estaba la policía, que sí, que ya decíamos que si algunos clientes del padrino, como le decían, o de este grupo, que si eran narcotraficantes, o que si eran políticos, o que si eran amigos y le tenían nexos con la policía. Pero claro, hoy en hombre. Día, ¿qué ha cambiado de eso? Hoy en día... Nada. Y es a lo que yo digo, bueno, sí hay muchas cosas que no han cambiado y hay muchas cosas que sí. Por ejemplo, lo que ya decíamos, o sea, hoy en día el sistema penal acusatorio, pues es otro. Sí. Ya existe la presunción de inocencia, en ese momento no existía. O
O sea, sí han cambiado muchas cosas, pero hay tantas cosas que no han cambiado que yo me pongo a ver el archivo y luego encuentro entrevistas y digo, pues esto parece que le hice la entrevista ayer y es una entrevista del 88, del 89 y pues los ciertos Oye, ¿y casos los siguen comandantes iguales. de la judicial qué dirías? ¿Han cambiado o no han cambiado? Híjole. Esa es una muy Son buena iguales. Son iguales. Es que este que oaxaqueño que sacan ustedes es... Juan Benítez. Juan Benítez Ayala. Importantísimo, Juan Benítez. Sí. Importantísimo. Sí, sí. Que llevaba pues, su propio brujo, además. Sí. Pero tanto él llevaba su propio brujo y George Gavito, del lado de Brownsville, llevaba su antropólogo, que era profesor. Pero ese de era la un profesor, ¿no? Era profesor antropólogo. Que sí les explica, les dice, a ver, esto es un tema cubano por Sí. el tema, ¿no? O sea, y que como coincidencia... es un personajazo. Sí. Un personaje, como coincidencia, así como Juan Benítez lleva a su santero... A su brujo, ajá. A su brujo, y George Gavito lleva a su antropólogo profesor de Texas Southmost College, pues resulta ser que ese antropólogo al que Gavito le pide el favor de acompáñame a ver esto, quiero que veas un altar y un caldero y que me des tu opinión. Y él resultó ser el profesor en la universidad de Sara Aldrete, otro de los personajes principales. Importantísima en este caso. también dentro de la historia, la famosa Madrina. bruja. Aldrete. La madrina, ¿no? La bruja Aldrete, así le pusieron. Es que yo en voy en el referencia. primero y apenas empieza a salir ella, pero sí, fue su alumna, ¿no? Fue su alumna. Así es. Y era una coincidencia enorme. Ahora, déjame Y que preguntarte... sigue en prisión. Y que sigue en prisión. Ah, ¿sí? Sí. Y una excelente alumna universitaria. Era muy buena, de reconocida. excelentes calificaciones. Hacía trabajo social en la Atleta, comunidad en Brownsville, atleta. la Isla del Padre. Sí. Y se involucra con Adolfo de Jesús Constanzo en una reunión, ¿verdad? Sí, se en una conocen. reunión se conocen y se cautivan Ajá. ambos y inician una relación que siempre está en la serie. ¿Fue De o sí, no sí o no. relación? No o no saben si fue relación? amorosa o si fue fue de influida, amistad. fue influenciada Ella para siempre entrar. se ha dicho inocente. Sí, pero Todos. entrevistamos criminólogos que hablaban, que trabajaron con ella durante años, a ver su perfil, y decían que sí era, ellos revelaban que sí realmente era responsable, que sí tenía conocimiento de lo que se hacía y que sí había participado en alguno de Es estos como rituales. Florence Cassés, ¿no? Florence De hecho, tú la buscaste, ¿no, Fer? A La ver. busqué, la encontré. Ah, sí. La ¿En fuimos dónde a está? visitar. En el reclusorio Oriente, Tepepan. ¿no? En En Tepepan. Tepepan. En, Tepepan, ajá, sí. en Sí. el reclusorio femenil de Tepepan. Ya lleva muchos años. Sí. Pues, Pues lleva desde entonces. 36. Sí. Ha cambiado de penales. Cuando la detienen, estuvo un tiempo en Matamoros. Creo que también llegó a estar en Nayarit. Y creo que Luego ayuda a aquí en mucha Santa gente Marta. dentro de la cárcel, a muchas otras Ah, sí. mujeres que están en problemas. Es que ella es la las madrina. ayuda. Ella Ah, sigue siendo... No, es que cuando Una nosotros mujer la muy- fuimos a ver, nos consiguieron como irla a ver. O sea, Sí. ella decía, no sé si les voy a dar la entrevista, Una pero- plática. Ok. Tienen una hora para platicar. Y vamos, exacto, Fernanda y yo, y cuando Privada, llegamos... no Privada, la nosotros podía. dos nada Off the más, record. exacto. Off Y- the record. Y cuando llegamos a la cárcel, es una cárcel de mínima seguridad. Sí. O sea, pasamos 2 controles y ya estábamos. Sí. Y de repente vemos que una mujer altísima, güera, se nos acerca, hola, ¿cómo están? Y nosotros, ¿y qué? Yo soy Sara. Y fue mucha impresión verla. Encantadora, carismática. Todo el mundo, estábamos como en la sala de visitas y todo el mundo, Sarita, Sarita, Sarita. Pasaba la directora, ay, te quiero mucho. Y Los familiares de las Era de las internas impresionante. también la saludaban y la conocían. Y sí entendimos, o sea, es una persona muy carismática, muy Ajá. carismática. Que de hecho, tú, después que la conoces, lo dudas, dices, ¿sí será? ¿Sí será que ¿Qué tan involucrada ¿Qué tan estuvo? involucrada estuvo? O sea, sí lo dudaste. Sí. ¿Tú también? Sí, 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 sí. Pero me atrevo a decir que es el perfil realmente de un psicópata. Claro, O sea, claro, hay unos que caen muy tiene esta bien. inocencia y que soy culpable, Claro. le crees. Sí. Pero tuvimos acceso a los exámenes criminológicos. Hay una criminalística o una Sí. experta que la trató, la entrevistó varias Criminólogo. veces. Criminóloga. Criminóloga, está Rocío, que decía, no, es más, hasta decía, sería una imprudencia otorgarle la libertad anticipada por edad o por enfermedad, como ella lo ha estado buscando a través de los años, porque Sí. ya cumplió, creo que 3/4 partes de su condena, pero está a Ya 50 tendría años. derecho, digamos. De hecho, fue uno de los primeros casos Sí. de una sumatoria de condenas de más de 100 años, de los Sí. primeros casos en México. Sí. Entonces, ella decía que no, que tenía todas las características, el perfil de una persona altamente peligrosa. Pues sí. Ahora, déjame preguntarte, María Eugenia, porque de lo que yo escucho de los productores de documentales, lo que es fundamental es la edición.
¿Cómo fue ese reto? Bueno, O sea, ¿cómo armar la historia y cómo editar tanto material tan bueno que tenía? Sí, es que es complejo. Yo hice el primer corte de edición de ambos episodios, los hice yo. Sí. Yo tenía ya una ventaja porque ya yo conocía el caso, o sea, y yo estuve en varias de las entrevistas, filmé varias cosas, entonces ya yo me fui haciendo una idea y nosotros dentro de N+ Docs tenemos un equipo de guión también. Ok. Entonces ellos también hacen como una primera estructura y a partir de ahí pues vamos viendo qué va funcionando a medida que montamos. Sí fue una edición muy difícil a nivel personal porque sí teníamos imágenes, salen algunas pero no todas, de los cadáveres cuando se desentierran en el Sí, rancho. vi que fueron muy cuidadosos con... Sí, porque es como esa línea tan delgada de hasta qué punto esto es informar y sensibilizar y hasta qué punto es un tema de amarillismo y de generar impacto. Y ¿no? sí se veía muy gacho. Uf, no, pesadillas. O sea, Sí. porque sí se veían los cuerpos, se veían los brazos, salían. O sea, sí fue un reto particular a nivel personal ese primer corte de edición. Y luego lo que uno también necesitas varios ojos, porque tú como que te metes tanto en la historia que para ti como un punto en particular es muy importante, pero después otras personas se involucran y dicen, para contar la historia no es tan necesario. Entonces no fui yo sola, sino fue pues el equipo completo, pues viendo, analizando, y ahí fue como, pues fuimos limpiando y luego tuvimos como una postproducción externa que nos ayudaron como a darle como ese último punto al documental. ¿Tú quedaste contento, Santos? Quedo con el- contento porque sí refleja un fenómeno social, un gran caso que impactó socialmente. Te decía que la No gente... estábamos acostumbrados a No ese estábamos tipo de acostumbrados. historias. No, es No, que no, no. ahora... Es que es exacto, fue, digamos, el primer inning. Exactamente. ¿no? Entonces, encontrar una fosa clandestina con 13 cadáveres, Sí. saber que hay un protagonista, un líder, que realmente en la serie se nota el carisma que tiene este tipo, Ahorita hablamos de ese personaje. del porque carisma sí, y de ajá. lo que hizo con la llamada santería Sí. y cómo escapa de Matamoros cuando se sabe el caso y toda esta huida que termina en la Ciudad de México en una balacera que resulta De llena película. de película. Y lo que pasa después en la morgue, y que después lo también pasa- eso sí, llama mucho la entrevistamos atención. al doctor Takahashi, Sí. que muchos años fue el director del ahora Instituto de Ciencias Forenses, Sí, de antes la Morgue. CEMEFO, ¿sí? Sí, sí. Y que a él le tocó como perito en ese tiempo, joven, hacerle la necropsia a Constanzo y platica unas cosas ahí de que aparecieron veladoras afuera del CEMEFO, signos Que volaron de santería. cuchillos y Sí, tijeras. sí, entonces hay unas historias contadas por Es él. que yo soy súper escéptico. A mí me cuentan de No, pero en serio, eso dice, Yo no creo nada de eso eso. dijo el del CEMEFO. Sí, que es un científico, además. Y ¿no? aparte O sea, el también doctor hay una Takahashi, parte ¿no? que le cuenta Federico Ponce Rojas a Fer, porque él la entrevista a Fer, y Santos lo entrevistó. ¿Quién? Estaba, Yo- bueno, tú lo estaba yo con- entrevistaste. estábamos juntos, pero Santos lo entrevistó. bueno, a mí me pareció muy interesante cuando empieza a contar Federico que entraron al CEMEFO para verificar que se tratara de Adolfo de Jesús Constanzo, Sí. y que cuando entran a la sala donde está la plancha y tienen el cadáver ahí, que pues el cadáver tenía los ojos abiertos así. Que es raro, porque en la necropsia pues lo que hacen es Sí, claro. limpiar el cuerpo, Claro, extraer claro. Que órganos. parecía que estaba vivo, pues. Y él dice que el propio Federico Ponce se impacta, va con un porque no viene ningún familiar a reclamar el cuerpo de Constanzo. Tenía familiares en Estados Unidos. Él era en Miami. estadounidense, Sí, era cubano, sí, cubano, estadounidense. estadounidense. Es correcto. Y viene el cónsul y se impactan cuando ven el cuerpo de Constanzo, que yo hace años después, con otros directores, ¿te acuerdas de Roberto Ramírez, que era Sí, el director sí. de ese tipo del CEMEFO? Él tenía una colección, presumía a los periodistas cuando llegábamos que Sí. abría el cajón y sacaba la colección con una liga de fotos instantáneas de la necropsia que él también participó en la necropsia de Constanzo, que sí. lo asesina uno de sus más allegados. Lo Ajá. asesina antes de que llegue la policía, pide que lo maten con otro de sus compañeros. Eso otro es de lo sus que miembros humanos. dicen los policías. Sí. Sí, porque George Gavito dice lo contrario. Él dice que no, pero No, Gavito dice que lo mataron porque no convenía Exacto, que la que policía se lo- hablara. Y eso es lo que me gusta de este documental, que una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa. La polémica. La polémica. Y es Claro. ahí donde uno entra y dice, bueno, ¿qué creo yo? ¿Le Ajá. creo a él o le creo a él? ¿O Es me que- hago mi propia A historia? ver, de cómo ¿qué fueron crees? las Por cosas? los Déjenme, tengo que hacer una pausa y les voy a preguntar eso. A ver, ¿qué conclusión Los acabas nombres, sacando, no? Regresamos en un momento más
Estamos hablando del documental Narcosatánicos. Realmente se lo recomiendo. Yo ya vi la primera parte, me muero de ganas. Voy a llegar a ver la segunda parte en ViX Plus, pero regresamos en un momento más. Bueno, estamos platicando del documental Narcosatánicos que ya puede usted ver por ViX. Y aquí durante la pausa comercial, Santos, me dejaste frío. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Sí. Lo que nos contaste. Eso es correcto. Pues yo creo que, a ver, compártelo, porque sí esto siguiendo está la todavía historia, más tenebroso. De por sí es tenebrosísimo la historia. Pues algo que te diría personalmente que me cautivó era quién era Adolfo de Jesús Constanzo. ¿no? sí, ¿Quién es es el personaje, hombre ¿no? que es el personaje, es el carismático, es el que realiza actos de santería, hace sacrificios humanos? Que le enseñó su mamá, ¿no? Su mamá era santera también, cubana, pero él se perfecciona en Palo Mayombe y hace sacrificios. Hay unas narraciones terribles donde los mismos miembros que fueron detenidos describen cómo él sacrificaba vivas a las personas, las colgaba literalmente como res y les abría en canal, extraía la vértebra, extraía el cráneo, o sea, cosas horripilantes. Sí. Siguiendo la ruta de Constanzo que huye a la Ciudad de México, pues hay una historia ahí de que se relaciona con mucha gente, con políticos, autoridades que le dan un poco de cobijo. Hay una... La Tigresa, ¿no? La Tigresa, Irma Serrano, varios artistas. Y todo nos lleva de repente, cómo se movía en la Ciudad de México, porque él iba mucho, venía de Matamoros a la zona rosa. Él frecuentaba bares, los primeros antros que había, o bares para homosexuales. Y él era bisexual. Es correcto, se mencionó mucho que era bisexual. Y hay un testimonio de un comandante que logramos encontrar, que él afirma que estuvieron investigando la trayectoria de Constanzo, que otros delitos, porque por ahí se descubrió que años antes, 1 o 2 años antes, había matado a un transvesti y a miembros de una empresa de seguridad por el tráfico de cocaína. Sí. Pero en la zona rosa, este comandante documentó que Constanzo frecuentaba un bar gay y que llegó a sacar gente de la comunidad y que desapareció esa gente. Pero lo más grave, dijo que una línea de investigación era que tenían documentado de que Constanzo mandaba a su gente a buscar a las indígenas que están ahí en la zona rosa, que estaban en la zona rosa vendiendo los puestos en la calle, y las que tenían bebés se los pedían, se los prestaran y les daban ahí un dinero a la indígena y se desaparecía ese bebé. Se dice que una línea de investigación era que también llegó a sacrificar bebés, pero en ese momento no se quiso causar un pánico en la opinión pública por este hecho, ¿no? Pero está documentado, está el testimonio de un comandante que siguieron esa línea de investigación. Y ese indígena, ¿cómo denunciaba, Leo? No, pues no. Muchos ni siquiera hablaban español, hablaban un dialecto. Sí. Entonces documentaron eso. Y la zona rosa en aquella época era otra zona rosa. Sí, era la más importante, el barrio más importante turísticamente hablando de la Ciudad de México. Y con una gran presencia de la comunidad gay, que por ese entonces empezaba, digamos, a ser más conspicuo, más, ¿no? Ahora sí que empezaban a salir del closet, en mucho sentido. Y ahora ¿no? nos enteramos de esto que nos dice Santos y encontramos esa información. Y después platicamos y entrevistamos a un tata o palero, como se le dice a ciertas personas que practican el palo mayombe, o pues culto, religión, como cada quien le quiera llamar. Y esa persona nos decía que en ese grupo, en esa religión, ellos le dicen religión. Sí. Ellos no pueden sacrificar seres humanos porque el ser humano da vida, porque la mujer da, a los mamíferos más bien, no podían sacrificar seres mamíferos porque dan vida. Y que una mujer, y aquí es donde empiezas a dudar de qué tanto estuvo involucrada Sara Aldrete, que una mujer menos. O sea, si de por sí un hombre solo podía sacrificar gallinas y tortugas, porque eran los animales que tenían a la mano y los que ponían huevos, y no se podían los otros, y una mujer no podía estar en esos sacrificios, y entonces es cuando empiezan a surgir dudas, y es donde yo digo, cada quien tiene que formar su opinión, era un nopalero.
Pero si era calero, fíjate, qué tanto yo creo sabemos que de la esto. religión quizás es el pretexto. Lo que tenemos aquí es la historia de un asesino serial. Sí, sí. Correcto. Totalmente. Con varios cómplices. Y yo quisiera agregar a ese respecto Con lo un que poder absoluto. no Sí. tratamos de satanizar la santería, ¿eh? No se Que en trata de... Cuba sigue siendo, Pues- creo que es la religión principal, bueno, después de la No católica tiene- probablemente. el serial no tiene un afán de, por supuesto, de que satanizar a la religión, sino que este hombre utilizó esa religión para Totalmente. maquinar una serie de cosas y tener cooptados mental, emocionalmente, a los miembros de su banda. Sí. Con miedo, Exacto. un terror, ¿eh? Sí. O a lo mejor él decía o hacía ciertas cosas para tener más clientes, para que entonces personajes de la política, personajes del mundo del espectáculo le pidieran protección. O sea, porque ya no es hazme una limpia, es hazme una limpia, que no me vea la policía. Pero que no me Fernanda, siga. también, a ver, vendía drogas. Totalmente. A ver, por eso también el era un narco. narcosatánico. También, eso sí. No, o sea, Traficaban también con marihuana. la lana en venía frontera. del narco. Yo vi en el Claro. primer capítulo era marihuana, pero me dicen que también cocaína. Bueno, ¿sí? la cantidad de dólares que aventó antes de que Sí. lo mataran. Es correcto. Era No, impresionante. o sea, este era un narco, asesino serial. Por eso el nombre que le Y- pone la prensa, narcos satánicos, porque Sí. ven todo lo oscuro que hace y al mismo tiempo que era un traficante y tenía relación con narcotraficantes de la época. Y recibía narcosatánico. protección. Coello Trejo Sí. en la entrevista afirma que por lo menos vincularon a proceso a un comandante de la PGR, Procuraduría General de la República en ese entonces, Sí, claro. por darle Ahí protección. aparece en el Vidal. documento. Aparece Sí. en protección y aparece Así es, en el documento. así es. ¿Tú qué opinas? A ver, yo les voy a preguntar aquí. Fernanda ya dijo su opinión. ¿Tú cómo ves este personaje? ¿Qué te dice este personaje? Aparte la podredumbre, ¿Constanzo? evidentemente, es un psicópata, ¿no? Un sociópata, Totalmente. ¿no? Sí, que imposible entrar en la mente de una persona así y poder adivinar. Yo creo que es, o sea, tal cual. O sea, es una persona que psicópata totalmente, que él, sí, yo sí creo que él creía que tenía poderes y yo creo que Sí. los que estaban alrededor de él creían que él tenía poderes. Eso es cierto. De ahí en adelante, no sé, o sea, toda la parte como mágica que nosotros vemos en este Sí. documental, más allá de que si creas o no, es las personas que estuvieron involucradas creían. Y las acciones que ellos tomaron a partir de esas creencias es lo que es como interesante de ver. Porque, por ejemplo, y lo sabemos, ¿no? La cultura del narco en México está muy asociada con el tema, por ejemplo, de la Santa Muerte. Claro. ¿no? Sí. O sea, O el sí Santo hay esa Malverde. vinculación, digamos, de los personajes del narco. Con un misticismo. Exacto, con este tema de magias místicos. protección. De protección, en fin, ¿no? Bueno, pero en general también pensemos en la religión católica y a los mexicanos en general también hay una creencia muy fuerte en lo religioso, solo que de Sí. un lado se va para el mal y del otro lado pues se va para el bien. O sea, Sí, yo sí, creo que sí. sí es algo que está engranado en la cultura Sí. y pues se demuestra de diferentes maneras pues dependiendo de la persona. Sí. ¿Tú cómo ves, Lalo? Pues yo Este coincido con Maru y con todos. A mí me gustaría saber pues, qué personajes estuvieron involucrados con este señor. Todos. Sí. De la vida política y de la vida social de este país. Es que no dudes que también políticos, artistas, les daba droga. No, pero además... No, o sea... No, pero mucha gente Seguramente- se acercaba con él para el tema De la protección. limpia. de la- O eso al Sí, menos nosotros es lo no que pudimos, encontramos. no pudimos comprobar si realmente había un tráfico de drogas entre estos sectores, ¿no? Lo que Sí. sí, con los testimonios, y está documentado en las carpetas de investigación, de que, y salió en la prensa, declararon a Irma Serrano, declararon a Lucía Méndez, a Yuri. llamaron a Yuri, llamaron a Óscar Atié, un cantante. Que por cierto, estás hablando de las grandes estrellas de los Ajá. 80. Fueron llamados a declarar porque había indicios de que ellos habían tenido contacto con Adolfo de Jesús Constanzo. No en Pero muy rituales. interesante lo que le dice Lucía Méndez a Yuri al respecto, ¿no? Que las estaban involucrando con un loco. Sí. ellas Y no que era tenían nada porque que ver. Lucía en ese momento era la estrella de las Sí. telenovelas y Yuri era la estrella de los escenarios y la música. Y Claro. entonces fue las dos principales mujeres este año son ellas. Y dicen, Irma ¿cómo Serrano están estaba- involucradas Oye, en algo que no? y la telenovela en aquel entonces era El Maleficio, ¿no? No era No, el Diana retorno de Diana Salazar, o el El Salazar. retorno es bueno, pues toda Justamente. otra vez. Se le ponían los ojos amarillos. también Que tienes era una razón. bruja. Era una Tenía esa bruja. connotación. Sí. En la novela. Ellas hicieron el testimonio, tan es así que nada más declararon y no hubo mayor investigación, pero
sí se queda sentado de que sí lo conocían, Irma que sí llegaron a Serrano ir a una especie de limpia. Estaba incursionando en la política, ¿no? En ese También, Irma entonces, ya Serrano. era senadora, ¿no? Y había, ¿se acuerdan de ustedes de un peinador? Alfredo Palacios, que estuvo mucho tiempo en Radio Fórmula, por Él cierto. sí reconoce que acudía a hacerse limpias, no sé si llamarle así, o que le leyeran los caracoles Constanzo. Acudía, ha sido cliente, o limpias, ha sido cliente de Adolfo de Jesús Constanzo. Es que hay mucha gente que cree en eso, la verdad. Yo creo que mucha gente que nos está viendo sí dice, yo como no creo en nada, me parece, ¿no? Y es que como dices, ¿quién va a creer que vuelan cuchillos y tijeras? ¿Quién va a ¿Y creer quién que va a si te creer? pasa Pero un la huevo, forma tu en que suerte lo van a dice, caer? La forma en que lo dicen te hacen dices dudar. que sí es cierto. O a mí cuando más me hacían dudar y yo decía, ay, ¿será? Era cuando no me decían. Cuando me decían, mejor no te lo voy a decir, Fer, como casi que por tu bien, o mejor ya no hay que entrar más en el tema. Y les veía yo unas caras de miedo y que decía yo como, ¿Pero por qué? ya se me cayó la entrevista, ya no puedo seguir ¿Y sacando qué les toda la decía, por ejemplo, qué les información. decía la señora Aldreter? Era, Fer, no te metas en lo que no abras un sí portal. me quiero. Sí, no abras un portal. A Y ver, yo decía, abrámoslo. Así es te que a dijo, mí- así te advirtió. Yo Es más, decía- ya me dan ganas de ir a entrevistarla a ella. Es que es No, o sea, ¿qué? A ver, es muy pura interesante. jalada, yo creo eso, la verdad. Neta. Bueno, Pero me hacía dudar más eso que escuchar los cuchillos vuelan. O sea, me hacía dudar más no abras ese portal. Y yo decía, Así te decía ¿será? ella. Es que No sí, abras muy ese portal, no te misteriosa. metas. sí, sí, sí. Hay mucho misterio. El ¿No te dio misterio miedo? es el que me planta Tiene gran ahí. influencia ella en el penal ¿No donde te dio está. miedo a ti en Sí. algún momento? Ella, Bueno, porque la un gente poquito. sí cree, es que, a ver, lo que estamos viendo es que la gente sí cree en Sí, eso, justamente. mayoritariamente. Yo conozco mucha Sí. gente Que cree. que tiene doctorados, ¿no?, en las mejores universidades y se va a hacer limpias. Sí. Sí. Les dice, oye, pero eso es pseudociencia, eso no, ¿No eso te acuerdas del Toloache? En tiempos que pasados. le dieron a un presidente Sí. para enamorarlo. ¿No te acuerdas? Pero sí hay mucho de eso en la sociedad Sí. mexicana, ¿no, Santos? Bueno, sí, por ejemplo, pues Irma Serrano, que no tiene mucho que falleció, la señora, pues ella abiertamente cuando la entrevistaban hasta hacía show, ¿no? De que sí, ella practicaba el satanismo, que ella sí había ido a rituales, que eso le gustaba mucho, ¿no? Y su relación en toda la política, ¿no? De esta mujer que llegó a ser senadora de la República. Bueno, ¿no? y supuestamente amante de dos expresidentes. De Gustavo Díaz Ordaz. Y de Luis Echeverría, se dice también, ¿no? Pero Así bueno, es. Yo entrevisté al doctor Takahashi, Sí, como lo dijiste, un hombre de ciencia, sí. que cuando le practicaron en esos días que estuvo el cuerpo, que estuvo varios días en la morgue, ahí en el semáforo, aparecieron en la madrugada veladoras negras, símbolos de santería, y que no querían entrar los peritos, los peritos. Bueno, pero a lo mejor se les coló ahí Puede algún ser. grupo Yo no lo dudo, sí. de gente que... Pero lo que sí él dice que él, varios peritos de ahí le confesaban de que tenían miedo de entrar a la sala porque se oían ruidos se inusuales. movían instrumentos y se oían voces. O sea, cuando platica Takahashi, sí le ves en el rostro pues la incredulidad y sí como que la incertidumbre. Te siembra la duda. Él me te dijo, siembra la yo duda. No, a ver, lo que había era un hombre muy malo, muy malo. Bueno, Federico Un Ponce hombre- Rojas, que era su procurador, que... Imagínate lo que había visto. Ciérrenle los ojos, por favor. Porque siento que, me están sentías jodiendo. que te veía el cuerpo, dice. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos a concluir. Aquí, a ver si no me echan el mal de ojo. Regresamos en un momento más. Bueno, vaya charla que estamos teniendo. Está buena la charla sobre este documental Narcosatánicos de ViX. Felicidades a todos los que lo produjeron. La verdad es un buen documental. Deberían de hacer uno sobre este tema del misticismo y de, ¿no? Pero me queda la duda y se los pregunto, porque no era nada más Constanzo, era una banda. Y tú decías, Santos, es cómo les lavaba el cerebro. Sí. Para llevarlos a hacer estas barbaridades, porque ellos mismos, hay unos que confiesan, sí, yo maté a uno, yo maté a otro, en fin. ¿Qué poder tenía este hombre de Pues, persuasión? Eso también es un tema. Yo te ¿no? decía al inicio de esta charla que era un hombre, a mí se me hizo un hombre muy carismático, un hombre de Totalmente. un 85,
bien parecido. Guapo, sí. Siempre usaba abrigos de piel. Sí. Un tipo que imponía. Y habría que preguntarnos quiénes eran los integrantes de esta banda. Eran jóvenes, con poca educación, hijos de granjeros, que se dedicaban como toda una tradición ahí en la frontera, que ya es por generaciones, pues al tráfico de marihuana, sobre todo marihuana, y él los va cooptando. Y a través de la religión, de la santería, les va imponiendo, los va marcando, les hace rayamiento, les hace ceremonias de protección. Ahí surge el cártel del Golfo en esa época. Ya estaba el cártel del Golfo ahí, con García Abrego. Sí, ya y estaba. Namopuceno, que es el... Juan Nepomuceno. Que era de los originarios del famoso cártel del Golfo, ¿no? Ya había esta cultura de tráfico Juan de marihuana. Neguerra creo que era, ¿no? Si no me equivoco. Neguerra también, sí. Sí, ya tenía mucho tiempo. Sí, pero estas células delictivas que por cuenta propia se traficaban con la droga, pero estos elementos, esta banda, pues se deja... Adolfo de Jesús Constanzo imprime una gran, ¿cómo te diría?, influencia sobre ellos, que lo que le ordenaban hacían, ¿eh? De hecho, hay tantas historias de eso. La mayoría de los que ejecutaron eran miembros de bandas rivales, eran algún policía municipal que no les dio la protección, no los descubrieron, pero eran de los 3 ejecutados, la mayoría eran miembros de bandas rivales que estaban cobrando la venganza, y bajo el lema de que pues, es para protegernos, hizo estas barbaridades, ¿no? Entonces, una gran influencia, como lo hizo con la banda, como lo hizo con un gran sector de la sociedad, de sectores muy particulares. No, es que hay muchas historias de esos personajes que tienen esta capacidad de convencimiento. Ahí está este líder de Nexium, Kid Ranieri, ¿no? Claro. Gente inteligentísima, ¿no? Que iba a sus seminarios y luego las mujeres se dejaban marcar. El poder de la manipulación que tiene una persona. Exacto, exacto. Ese es algo increíble. Algo tienen estos personajes, ¿no? Sí, justamente. Y además, los demás que también tienen que tener la capacidad de creerles. O sea, de abrir la puerta. Es de dos lados, claro. Ajá, sí, pero también, de nuevo, hablando un poco culturalmente aquí ya en Latinoamérica, tenemos como esa, digamos, ganas de creer, ¿no? De lo que sea. Y entonces ya viene alguien y te lava y te quieres hacer parte de una banda, parte de una comunidad. Y es un poco lo que vemos les da identidad. Y lo vemos con las sectas de diferentes maneras. O sea, siempre pasa y uno dice, ay, qué tontos, ¿no? ¿Cómo cayeron? Pero la verdad es que es más fácil caer de lo que uno creería. No, y está, por ejemplo, ya vino después la familia michoacana y los caballeros templarios, que también son narcotraficantes, son criminales organizados, pero que tienen esta parte religiosa, Fernanda, ¿no? O sea, va más allá del cártel Sinaloa, ¿no? Claro. Que son, ¿no? En los últimos 2-3 años, los cateos que se han hecho en la Ciudad de México, ¿no? Como los cárteles como la Unión Tepito, como los cárteles de Tláhuac, han encontrado invariablemente altares. Sí, altares. Ahí bueno, y te digo lo de la Santa Muerte, ¿no? Que hay una gigantesca en Coacalco, vaya, la has visto, ¿no? Ahí cerca de la López Portillo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, y creo que, vaya, porque lo vivimos, ahora sí que yo lo viví. En esa época este tipo de historias no eran frecuentes en la televisión, en los noticieros de la televisión. Es correcto. Entonces surge esta historia en donde se involucra al mal con el bien, porque los policías son los buenos que acaban con el malo. Pues hace una grandísima historia que no nada más pues pegó aquí en México, sino a nivel internacional también. Y la prueba está en que en esa conferencia de prensa yo creo que había más periodistas extranjeros que mexicanos. Incluso Sara habla en inglés una parte de la conferencia. Y luego el altar que ponen ahí en la... Imagínate, en el auditorio de la Procuraduría. La misma Procuraduría se metió en el show. Y pone un altar, o sea, un altar. De santería. Los altares que encontraron en la casa donde con cráneos. Constanzo estuvo escondiéndose aquí en la Ciudad de México, cuando los capturan y dicen dónde estuvieron escondiéndose. A mí lo que me parece increíble es que el comandante de allá de Matamoros, Juan Benítez, tenía su brujo y el brujo le dijo, quema el caldero, porque así va a aparecer el personaje. Sí, pero era para borrar evidencias, ¿no? Bueno, increíble lo que queman toda la evidencia, ¿no? Y también Gavito se presta eso, ¿no? Y Gavito, Gavito dice, el argumento que dice es, fuimos a quemarlo, el altar donde Constanzo hizo los sacrificios. Y aparte se ve cómo se porque quema. De esta forma toda la casa. La prensa presente. Lo íbamos a hacer enojar para que saliera de su madriguera. Eso dice Gavito. Sí. Que lo quemaron para que
pues quemar el caldero y el se quema altar. el caldero, se Era termina a su Constancio protección. decirle sí, Exacto. va a salir. Y esa es la justificación, pero hay criminólogos que me dicen, oye, borraron evidencias. Pues claro, toda la evidencia Todas que había las de ese evidencias. caldero. Donde pudieron haber encontrado huellas digitales, huesos, ADN de sí. muchas víctimas La propia más, Sara a lo Aldrete mejor no dice, tenemos idea. si no hubieran quemado eso y hubieran hecho peritajes, hubiera yo podido demostrar de que no había Claro. ADN en ese altar. Eso dice Sara Aldrete. Su ADN. Su ADN Claro, en ese claro, altar. claro. Bueno, nos queda tiempo para una ronda de conclusiones y también les preguntaría si pueden, ¿cuál fue el personaje que entrevistaron ahorita que más les impactó? Tú creo que vas a decir que es Sarita, No, ¿verdad? no. Voy a mira. decir que David Serna. David Serna, que es Que es uno de los involucrados. uno de los involucrados de Matamoros, porque les decían los de Matamoros y los del Sí. DF, ¿no? Sí. Era uno de los de Matamoros, de los que se supone iba ese día en el retén, que los Sí. agarraron y que ahí empiezan a soltar la sopa. Él, 36 años después, intentando preguntarle más cosas de lo que ya tenemos registrado que le dijo a la prensa, intentando sacarle cosas, no pude conocer lo que yo quería escuchar, no pude escuchar lo que yo quería escuchar ¿no? de él. Ah, sí, Él se sí. hizo inocente a 36 años. Sí. Él ha intentado, él compartía la misma defensa con el Dubi, que es Álvaro de León Valdés, que está en otro penal. Sí. Y lo veo. Que por y cierto en empe- malas condiciones ya en malas físicas. condiciones. Sí. David muy bien. David sale Sí, en el se ve documental, bien. lo pueden escuchar, se ve muy bien. Yo estaba muy nerviosa. Y cuando llega él y me dice que él está nervioso, yo dije, ¿cómo? Ajá. Si la nerviosa era yo. Entonces intento Eso es algo que conocer no más. los reporteros luego no No confiesan, decimos. Que uno está nervioso. No, por mega ahí, nervioso. como, sí. ¿No me Intento viste? sacar mucha información. Ahora, yo quería que me contaran mucho de Adolfo de Jesús Constanzo, porque no hay un video con una declaración hablada de Adolfo. No hay. Sí. Y hay de Sara, hay de El Dubi, De todos. hay de Helio, hay de Serafín, hay de Sergio. No hay de Adolfo. Lo Entonces, único yo que decía, se quiero sabe de saber más Adolfo, él. así, Y no fue me el día dijo de su asesino, bueno, de su Sí. muerte, cuando estaba aventando los dólares por la ventana, que no sé qué cantidad de dólares era exactamente, pero era mucho. Sí, sí. Que decían, tomen, muertos de hambre. Que por cierto hay una narración ahí que dicen las policías que algo pasó ahí raro porque él aventaba los fajos de dólares a la calle para crear todo eso. Confusión, Y claro. que la gente salía a recoger a la Sí, calle en pues medio de la claro, balacera. Y que Hoy eran los ninguna persona 80. resultó Ni un muerto. ¿Eh? Ni un muerto. No, es que eran los que dicen que la recompensa era $15,000, que eran 36 millones de pesos. Así es. No, en aquel Y hay entonces. testimonios de que, como en todos, hay el botín, ¿no? Sí. El botín de guerra. Sí. Cuando entran los comandantes, Seguro. esto detrás de cámaras, Sí, sí. nosotros, pues era el botín. Unos Sí. agarraron las armas que nunca aparecieron, con las que murió. Otros agarraron una maleta llena de fajos de dólares que desapareció. sí, sí. Otros fajos que estaban, o sea, todo desapareció. Sí, sí. Sí, pues sí. Hasta videos. Sí, sí. ¿Cuál De fue funcionarios. el personaje funcionarios. vivo que más te impactó? Yo creo que diría Tony Zabaleta, que era el profesor de Sara, que también fue antropólogo. Es Por- bueno. Y porque él además, de nuevo, antropólogo Sí sabe, de la sí sabe. academia. Y él Sí. decía, yo sí creo en la reencarnación y yo creo que Adolfo de Jesús Constanzo reencarnó y hoy por hoy es una persona que es muy mala. Y entonces a mí eso me quedó como muy grabado de, sí, una persona Que de la está vivo. academia, ajá, y él dice, y todo lo que aprendió en su vida pasada, pues ahora, ¿qué debe estar haciendo? Entonces eso a mí me pareció como, ¿no? Súper impactante. No te lo creas, no pasa No, nada. pero me parece no ha también- reencarnado, está muerto No, ahí y abajo. aunque no haya ahí suficiente gente mala en el mundo para Exacto, tomar su lugar. exacto, Pero me siempre pareció muy habrá- interesante que un antropólogo realmente dijera. terminó creyendo. O sea, él Sí, sí, un o sea, para mí hombre eso fue de la academia, claro. Justamente, sí. ¿Tú qué dirías? ¿Qué es lo que más te impactó? Pues que sí, que es una gran investigación la que hicieron, la verdad. sí. Y lo que dices tú también es bien importante, porque sí te hace recordar Sí. aquel México que nos tocó vivir a nosotros cuando empezábamos apenas en este Que oficio yo lo maravilloso. viví muchísimo en la de Stanley, que también qué Sí, sí. documentalazo ese. Bueno, tú sales ahí porque a ti te tocó, ¿no? Claro. Pero cómo era la televisión, ¿no? En aquella sí, sí. entonces, ¿no? Cómo buleaba. Sí, sí. Oye, sería imposible. Sí, 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 no, sí, no, sí. ¿cómo actuaba él en la tele? Sí, no. A ver, el gordo, que baje el gordo. En donde El una niño. vez estuvo la cintura. Yo hice muchas veces guardia
en el hotel. Los 80. Hice guardias en el hotel donde estaba Mayito. el Mayito, estaba Paola Durante, varios de los que estuvieron arraigados en un hotel aquí muy cerca de... Claro, aquí estaban. Y Que me Paola acuerdo Durante que es salían ahijada todas de las Sara tardes. Ah, mira. Sí, se mira. nos conecta. En el segundo episodio la vas a ver, sale Mira, Paola. mira. Perdón. Sí, porque Paola Fue Durante... protegida de Sara Fue Aldrete. protegida Era de protegida. Sara. Le tocó Sí. Paola Durantes durante su estancia en el Crucero Oriente estar en la misma celda con Sara Aldrete. Se dice que ella la cobijó y la protegió. Sí, sí. Pero volviendo a estas Sí. cosas impensables, ¿no? Todas las tardes Mayito y todos salían por la ventana del hotel y todos los medios ya poníamos los Sí, micrófonos y sí, daba sí. conferencia de prensa. Sí, no, increíble. Sí, Pero sí. a ti, para terminar, Santos, de Yo me quedaría, documental Leo, con que fue apasionante esta investigación. Me quedo con los testimonios. Yo soy reportero de calle, soy Sí. reportero muchos Sí, años sí, cubriendo también fuentes, pero me quedo con los testimonios de los comandantes que logramos recabar, de que era la fuente de primera mano de todo esto que les he platicado, ¿no? De estas líneas de investigación que no se quisieron dar a conocer por no crear pánico en la opinión pública, de estos comandantes que hablan del botín de guerra, de estos comandantes que siguieron los rastros de Adolfo de Jesús Constanzo, dónde se estuvo escondiendo cuando llega. Yo me quedo con esa parte que a mí me apasiona, de buscar y rascarle Es en la que calle, la ¿no? policía mexicana, de verdad, esa policía judicial que ya no existe, ¿no? Pero Sí. eran todos unos personajes. Así es, Leo. Exacto. Bueno, pues muchas felicidades, de verdad. Gracias. Muchas Los gracias, felicito, en serio. Me muero de ganas de que termine este programa para irme a ver la segunda parte. Han hecho un gran trabajo, Narcosatánicos en ViX. Gracias, Fer. Gracias, María Eugenia. Lalo, Santos, Señor, qué gusto gracias. tenerlos en Qué esta gusto. mesa. No, al contrario, gracias. Reporteros de verdad, en serio, de la vieja Yo guardia, lo sé. ¿no? Así O es. sea, ellos ¿Por qué sí crees son- que estoy tan feliz de haber trabajado en este No, proyecto? Yo sí. estoy aprendiendo todos los días, tomo nota y digo, yo hubiera nacido ahí. Sí, en los 80s. Yo hubiera reporteado en el Cuando 89. al asesino le ponías el micrófono. micrófono. ¡Usted lo mató, desgraciado! No, ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, Aprendí muchas gracias. muchísimo. De verdad, muchas gracias. Gracias, Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.